La teoría económica convencional está obsesionada con la productividad del trabajo asalariado mientras obvia el trabajo no remunerado que lo hace posible, tal y como la economía feminista ha expuesto claramente durante décadas. Este trabajo es conocido por muchos nombres: trabajo no remunerado, economía reproductiva, la economía del amor, la segunda economía. Sin embargo, como señaló Neva Goodwin, está lejos de ser la segunda economía, es en realidad el núcleo de la economía y llega primero cada día sosteniendo la parte esencial de la familia y la vida social, con los recursos humanos universales del tiempo, el conocimiento, la habilidad, el cuidado, la empatía, la enseñanza y la reciprocidad. Y si nunca lo has pensado, entonces es el momento de que conozcas a tu ama de casa interior, porque todo el mundo tiene una. Ella vive en las actividades diarias de hacer el desayuno, lavar los platos, ordenar la casa, hacer la compra, enseñar a los niños a andar y a compartir, lavar la ropa, cuidar a los padres ancianos, vaciar el cubo de la basura, recoger a los niños de la escuela, ayudar a los vecinos, hacer la cena, barrer el suelo y prestar los oídos con empatía. A veces con los brazos abiertos y a veces a regañadientes. Ella hace todas estas tareas que cimientan el bienestar personal y familiar y sostienen la vida social. Todos y todas echamos una mano en esta economía nuclear, pero alguna gente dedica más tiempo que otra. Millones de mujeres y niñas pasan horas caminando kilómetros cada día, cargando su propio peso en agua, comida o leña en sus cabezas, a menudo con un bebé a su espalda y sin recibir remuneración alguna. Esta división por género del trabajo remunerado y no remunerado prevalece en cualquier sociedad, aunque a veces sea menos visible, y como el trabajo en la economía nuclear no es remunerado, está sistemáticamente infravalorado y explotado, generando desigualdades permanentes a lo largo de la vida entre hombres y mujeres en materia de estatus social, oportunidades de trabajo, renta y poder. Esto lo dijo Kate Raworth y hoy vamos a hablar de los cuidados. Empezamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa del Taller de Postcrecimiento, episodio 5. Yo soy David Soto y hoy, a tres de las personas que nos conocen, ya que normalmente nos acompañan, ya las conocen, pero hay alguien que no. Entonces voy a presentar otra vez a todos. Está con nosotros Mario Pansera, director del Postgrowth Innovation Lab. Mario, gracias por venir. Hola. Está también Javier Lloveras. Javi, gracias por venir. Hola. Y Bray Suárez, gracias por venir. Gracias. La verdad es que no habéis venido, pues ya estabais aquí. Y está con nosotros también Viviana Martínez, que la voy a presentar un poco más. Ella es investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela, es antropóloga de profesión y doctorada por la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues muchas gracias por venir. Tú tuviste que hacer más esfuerzo que los demás, que ya estaban aquí. Bueno, pues hoy vamos, como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar de los cuidados. Y bueno, si bien es verdad que en nuestro podcast, pues entre otras cosas, ya estamos abordando pues cuál podría ser la ética para el postcrecimiento, esa estructura de valores que le sería propia al postcrecimiento, tal y como lo dibujamos normalmente en nuestras cabezas, puede que en algún momento pues hagamos incluso explícitamente un episodio más general sobre la ética general del postcrecimiento. Pero ya podemos decir que una parte fundamental, incluso principal de esa ética para el postcrecimiento sería o es la ética del cuidado, el desarrollo de una estructura de valores, una cultura que pone el cuidado en el centro. Entonces, te voy a preguntar a ti, Viviana, que eres la que más sabe de todo esto, ¿qué es esto? ¿Qué queremos decir cuando decimos poner los cuidados en el centro y cuidados de qué? Pues cuidados de qué es cuidados de todo lo esencial que permite la reproducción de la vida, que permite que haya un relevo generacional, tanto los cuidados personales como interpersonales, de unos miembros a otros de un grupo doméstico, pero también de comunidades, y también
cuidados medioambientales, ¿no? La dimensión medioambiental es relevante también. ¿Y qué quiere decir poner los cuidados en el centro? Bueno, pues poner los cuidados en el centro quiere decir que los cuidados de todas estas dimensiones que acabo de comentar y otras que seguramente se me olviden, son esenciales, pues eso, para la reproducción de la vida, ¿no? y para la reproducción humana, y por eso deben estar en el centro, cosa que no sucede en el contexto de la economía capitalista. ¿Queréis añadir algo más a lo que nos ha dicho Viviana? ¿En qué se nota que no están en el centro? Igual eso a lo mejor es una pregunta que debería ir un poco más adelante, pero ¿dónde veis que no están? ¿Qué valores están entonces en el centro ahora mismo? Bueno, os acabo de dejar en jaque a todos de repente. no, yo me siento un poco así, que no es exactamente mi tema, y me gustaría dar, por supuesto, mucho más espacio a Viviana, pero en el sentido que yo creo que una de las cosas principales que se puede decir es que no se le da el valor que tienen. Valor en la sociedad capitalista quiere decir valor de mercado. En muchas de las cosas que estamos hablando de trabajo no remunerado. O sea, personas que, como decías tú, de las niñas que llevan la comida o el agua, no se le paga. Entonces, la invisibilización del trabajo del cuidado, porque no se le da el valor en nuestra sociedad, el dinero que le correspondería, digamos. Sí, yo creo que todo, sí, eso que apuntas tú por ejemplo, se ve muy claramente en esta imagen del iceberg que se utiliza tanto en economía feminista, ¿no? Y que en ese iceberg, en la punta del iceberg, aparece todo el trabajo productivo y todos los elementos productivos de la sociedad capitalista que son valorados y que se ponen en valor y que son visibles porque precisamente son los que están en la punta del iceberg. Y sin embargo, en lo que es la base del iceberg, que es precisamente por ser la base lo que sostiene ese iceberg, es donde están esos trabajos que no son valorados y que son invisibilizados porque están debajo del mar y están en esa base del iceberg, pero que son los que sostienen, ¿no? Son los que sostienen también la punta del iceberg, y que son trabajos que, como decía Mario, están devaluados, no se valoran en la economía capitalista, y que además están invisibilizados y que casualmente o no casualmente, mayoritariamente se llevan a cabo, y a lo mejor aquí me adelanto, pero bueno, ya se mencionaba en la introducción, se llevan a cabo por mujeres, ¿no? Y creo que, no sé, eso es bastante aclaratorio de esta cuestión. Por meter una cosa que es que no quiero dejar pasar, porque me gustó muchísimo de un informe que leí, hecho por ti y por Estefania Barca. Hablabais de esto que hemos estado hablando, de que hay una economía, digamos, formal, que está bien valorada, que además está pagada, que se sostiene en realidad en su parte fundamental precisamente porque hay una serie de trabajos muy importantes no remunerados. Y decíais en algún momento que, pero esto no se resuelve simplemente con convertir esos trabajos no remunerados de cuidados, no remunerados, en trabajos remunerados. Esto necesita algo más, necesita una transformación del sistema de valores. Entonces, no sé si queréis ir por aquí, por qué es importante traer aquí a la mesa ahora mismo nuestra estructura de valores y por qué es importante problematizarla. Sí, bueno, yo creo que se ve muy claramente, ¿no? Como tú decías, nosotros elaborando este informe, con la literatura que encontramos, lo vimos claramente, ¿no? Que digamos, la solución no es solo remunerarlo, sino el valor va mucho más allá del valor monetario, es visibilizarlo, y como decía antes, sería, utilizando esta imagen del iceberg, subirlo a la punta del iceberg, ¿no? Que estuviese arriba, que estuviese visible. Y bueno, también lo que encontramos, además, justamente elaborando este informe en la literatura relacionada además con el decrecentismo, es que
precisamente, y hablando de trabajos específicos, pero bueno, de distintos tipos de trabajo de cuidado, remunerarlo o monetizarlo podría ser también, digamos, perjudicial, ¿no? O podría tener consecuencias como que también están o apuntan a otras problemáticas, ¿no? del sistema capitalista. Y de hecho ellos, bueno, estos autores que trabajan desde el decrecimiento utilizan propuestas que a mí me parecen muy interesantes, que consisten precisamente en desmercantilizar estos trabajos de cuidados y en ponerlos en lo común, ¿no? que sean desde lo común y que sean y que haya una dimensión comunitaria, porque es así precisamente como se pueden valorizar, ¿no? Alejándose precisamente de la economía capitalista, ¿no? y de esas problemáticas que podría traer. Y me parece que bueno, es muy pertinente, y además hay ejemplos que ya están funcionando de ese tipo de puesta en común y de llevar a cabo los cuidados de forma comunitaria, y que son ejemplos que a priori funcionan y que me parece que son muy relevantes. Bueno, pues sí, Bryce. Vale, bueno, yo un poco siguiendo la línea así de la conversación, que antes preguntabas, y conectando ahora con lo de la estructura de valores, y preguntabas cómo valoramos ahora las cosas, ¿no? Creo que es importante conectar con lo que dijo Mario de cómo se generan un poco los precios, que son lo que supuestamente representan el valor hoy en día, ¿no? Y cómo a día de hoy se deja eso en manos de una fórmula que se basa en oferta y demanda, básicamente, y en cómo los bienes y servicios pues acaban teniendo un valor que sirve para ser intercambiado en el mercado, nada más, ¿no? Claro, eso supone que muchas cosas que a día de hoy se valoran puedan incluso llegar a ser perjudiciales, tanto a nivel social como a nivel ambiental, ¿no? Así la degradación ambiental muchas veces se valora como algo positivo porque entra como producción, ¿no? Entonces, modificar nuestra estructura de valores, entiendo, ¿no? que tiene que ver con repensar eso, ¿no? Cómo estamos valorando a día de hoy todas estas cuestiones y repensar lo que realmente queremos valorar, y para poder darle cabida realmente a las cosas que son esenciales, ¿no? para todo lo que está comentando Viviana, ¿no? Sí, yo, bueno, también. Yo aquí entro con mucho cuidado porque tampoco es mi tema, entonces, bueno, puedo estar diciendo tonterías. Pero bueno, una de las cosas que pensaba es hasta qué punto el trabajo de cuidados ha sufrido un poco de la misma división del trabajo que hemos visto en la economía productiva, y si precisamente el ser capaz de haber creado esos roles especializados en el trabajo es parte del problema, por lo que cierto tipo de cuidados es posible invisibilizarlos, ¿no? Mientras que a lo mejor en una sociedad en la que el cuidado, como decías, estuviera más distribuido, sería más difícil invisibilizarlo, porque al final no puedes descargarlo en ciertos grupos invisibles, ¿no? No sé. Sí, o sea, tiene muchísimo sentido. De hecho, es claro, y es una cosa que ya había comentado anteriormente, que o sea, precisamente hay como, ¿no? Todas las relaciones de poder que atraviesan o las interseccionalidades que atraviesan trabajos remunerados de cualquier tipo también están presentes en los trabajos remunerados de cuidado, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de la raza, de la clase y tal, que luego desemboca en cosas que hablamos justamente antes de empezar, ¿no? Como las cadenas globales de cuidado, ¿no? Que son, bueno, para mí es una cuestión, es una problemática tremenda que
favorece unas desigualdades a nivel transnacional, ¿no? Yo lo explicaría un poco. Sí, es lo que te iba a decir, porque seguramente no... Pues eso, son cadenas transnacionales de cuidado, de trabajos de cuidado, que implican, no sé, por poner un ejemplo específico, una mujer en el norte global, en Europa, que por cuestiones de conciliación necesita, por ejemplo, que alguien venga a su casa a cuidar a sus hijos o a realizar las labores domésticas. En muchos casos van a ser mujeres migrantes que vienen de países del sur global, que a su vez dejan en sus hogares hijos desatendidos y alguien en ese hogar que ellas dejan tiene que realizar esos cuidados, ¿no? Realizándose así esta secuencia en forma de cadena, y que además puede llevar a elementos tan peligrosos como yo recomiendo mucho una película documental que se llama Room Without a View, de una directora que se llama Roser Corella, que habla precisamente de estas cadenas globales de cuidados en un nivel extremo, como es en el caso de Beirut, del Líbano, donde hay una demanda brutal de trabajo doméstico. La gente quiere tener trabajadoras domésticas en sus casas y se usa un régimen de trabajo esclavo, como un patrocinio en el que las personas que contratan, los contratadores, retienen incluso los documentos de mujeres que vienen de países de África o de India, de distintos países, y no pueden ni salir del país ni cambiar de trabajo si las personas que las han contratado no lo quieren así, ¿no? Y con lo cual, pues imaginaos cómo son esas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una dimensión importante a tener en cuenta, cómo esa remuneración de los trabajos de cuidados también tiene precisamente unos peligros importantes, ¿no? Y unos elementos que son contradictorios y que son problemáticos. A mí esto me acuerda mucho el tema del tener que volver a casa y dejar la gente desatendida, ¿no? Tus seres queridos, tus padres, que ahora ya tenemos hijos mucho más tarde, entonces las mujeres muchas veces se encuentran a tener que cuidar los hijos pequeños y los padres mayores, sí, ¿no? El doble cuidado. Sí. A mí esto me recuerda un documental que está en YouTube, ¿no? Que creo que me comentaste tú, se llama Dolly, 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 para estar un poco en el contexto gallego. Sí, que es la historia de la ocupación de una conservera en la Illa del Nogrove, ¿no? O en la Illa de Arosa. Y la historia es de estas mujeres que ocupan la fábrica porque la fábrica va a cerrar, entonces reclama una propiedad. En una de estas entrevistas o de asambleas, una de las mujeres decía, mira, es que si me ha hecho tarde, yo tengo que volver a casa, hacer la comida a mis hijos, ducharlos, hacer la colada y todo, y luego volver aquí a dormir para seguir la ocupación de la fábrica. Entonces, en muchos casos el trabajo productivo y reproductivo se acumula en las espaldas de las personas más débiles, ¿no? En este caso, las mujeres que en muchos casos ni siquiera cobraban, ni siquiera cotizaban en esas fábricas. Claro. ¿No? Entonces ahí no es solamente el trabajo de cuidado, es que se junta el trabajo reproductivo con el trabajo productivo en condiciones así de semi-esclavitud. Claro. Claro, es que ahí entramos en el problema de la valorización también y de las condiciones, ¿no? Porque en una condición, en una situación, no sé, como a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿no? En el rural, productores de alimentos, o sea, pequeños productores, granjas familiares, el trabajo productivo y el reproductivo está entrelazado uno con el otro, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que en realidad lo que importa son las condiciones en las que se realizan esos trabajos, la valorización que tienen esos trabajos,
y cómo, no sé, y cómo se desarrollan, ¿no? Y es importante, sí, tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que es, bueno, sí, es una dimensión relevante. Yo quería decir un par de cosas que se me están ocurriendo así mientras hablabais. Una es que me da la sensación de que nos estamos centrando mucho en los proveedores de los cuidados y yo estoy ahora pensando en los receptores, ¿no?, de los cuidados, ¿no? Entonces, sabemos que hay grandes desigualdades a nivel de los proveedores de cuidados, ¿no? Y quién hace los cuidados. Pero a veces me da la sensación de que se asume como que los cuidados los recibimos todos. Y no estoy seguro de que eso sea verdad, ¿no? Hay desigualdades también a nivel de quiénes son los receptores, los beneficiarios de los cuidados. Hay apropiación de los cuidados por grupos privilegiados. O esto es una cosa más general. No sé, lo pensaba porque comentó Mario lo de los grupos más desfavorecidos son los que hacen los cuidados. Y yo me preguntaba, pues realmente lo lógico no sería que los grupos más desfavorecidos son los más necesitados de cuidados. Pues los hijos de estas señoras, claro, que se van a Barcelona, claro. ¿Quién cuida, de Ecuador o de Salvador. ¿Quién cuida eso? Eso se me refería. ¿Quién cuida? Son descuidados. Por eso me decía que en realidad esas desigualdades que se producen a la hora de proveer los cuidados también se generan a la hora de recibirlos, ¿no? Que es como una doble desigualdad, ¿no? Cuando la realidad es que todos necesitamos los cuidados, porque todos y todas, porque esto también es una cosa muy peligrosa, ¿no? Pensar, de hecho, parte de la falacia y parte de que el sistema pueda aprovecharse de esto, ¿no? O sea, en un sistema capitalista es pensar que los cuidados no son necesarios o que son necesarios en algunos casos, ¿no? No, somos seres interdependientes y todos, en mayor o en menor medida, en algún momento de la vida, vamos a necesitar cuidados. Y no solo entre los seres humanos, sino en el mundo que habitamos. O sea, y aquí entra también la dimensión medioambiental, que es básica y esencial. O sea, no podemos obviar que el medio ambiente, o sea, el entorno en el que vivimos necesita unos cuidados, porque si no, tampoco estamos nosotros. O sea, somos interdependientes entre nosotros, pero también interdependientes con el entorno que nos rodea. Y ahí también es donde hay un conflicto, ¿no? Porque precisamente ahí está el capital que no permite también o que dificulta que el cuidado medioambiental, por ejemplo, se lleve a cabo, ¿no? Y yo eso se veía muy claramente. Otra vez vuelvo, tiene que ver también con que yo mi tesis la realicé pues en el rural y con granjas familiares y la cuestión de la dimensión del cuidado en el marco medioambiental salía continuamente. O sea, era una cuestión que aparecía y era muy conflictiva porque era una gente que entendía que su modo de vida, que precisamente estaba dificultado por el capital, poder llevar a cabo una producción y producir alimentos de forma pequeña y de forma... Era lo que facilitaba también el cuidado del medio ambiente, y ellos tenían muy claro que ellos cuidaban del medio ambiente y lo habían hecho siempre, y que si actualmente no podían hacerlo era precisamente porque se les forzaba a producir de una manera que era contraria a eso. Y ellos lo veían de una manera muy, muy clara y con sus propias palabras, pero digamos que lo mencionaban muy claramente, ¿no? Entonces, y eran muy conscientes de esto, ¿no? De que los cuidados eran necesarios para ellos, porque veían muy claro que la problemática de los incendios, que por ejemplo es tan importante aquí en Galicia, ¿no? Tiene mucho que ver con que el rural esté vacío, y se vacía porque la gente no puede vivir de producir alimentos, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces, conectaban de una manera muy clara y veían de una manera muy clara que eran dependientes también del medio que les rodeaba, ¿no?
Por eso para mí volver constantemente a este tipo de contextos en los que hay todavía, bueno, no sé si decirlo así es un poco loco, pero que sí que todavía está un poco presente esta idea más comunitaria o de lo pequeño, ¿no? De la subsistencia, si se puede decir de alguna manera, pues era un contexto en el que se veían estas problemáticas y estos elementos. Yeah. Bueno, yo tengo un par de comentarios para llevar un poco el tema a nuestro ámbito, ¿no? Yo creo que el cuidado es importante con respecto a las personas y el medio ambiente, como bien decías tú. Yo añadiría otra cosa más, la tecnología y la infraestructura, ¿no? Cuando hablamos de un puente, por ejemplo, ¿no? El Calatrava ha hecho un puente en Venecia, que además parece que tiene problemas enormes. Siempre se acuerda el constructor, el diseñador, el innovador. Sin embargo, lo que hace que el puente esté ahí es un continuo mantenimiento constante, ¿no? Lo que ha pasado en Génova, por ejemplo, hace un par de años, que se vino abajo un puente. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. ¿Qué es? Mantenimiento es cuidado. Entonces ahí hay una lógica que me parece súper interesante, la lógica capitalista, que para mí es como opuesta al mantenimiento del cuidado, por el simple hecho que el capitalismo sigue una lógica de acumulación constante, de aumento de la productividad, que no se puede aplicar, se puede aplicar de forma muy limitada a los cuidados. Hago un ejemplo. Si yo quiero aumentar, yo quiero monetizar el lavar los platos o hacer la comida a mis hijos, puedo vender unas lavavajillas, unas lavadoras o una cocina de inducción, aumento la productividad, pero tiene un límite, ¿no? O ¿cuántas personas pueden atender en una residencia? Tiene un límite. Entonces, la extracción de valor del trabajo de cuidado es menor. Esto hace que la lógica capitalista tiene un límite en su aplicación al trabajo reproductivo. Ese es un punto. Segundo punto, que tiene que ver mucho con nuestro trabajo en temas de innovación, de ciencia y tecnología, es que la misma lógica se aplica al concepto de progreso. Nosotros consideramos progreso una innovación tecnológica. Y nos olvidamos, una vez que haya una innovación tecnológica, nos olvidamos de todo lo que hay para mantener esta infraestructura, los productos, que es todo el trabajo de mantenimiento. Hay un libro muy interesante que se llama The Innovation Delusion, de dos académicos norteamericanos, Lee Vinsel y Andrew Russell, donde habla de esto, ¿no? Que estamos obsesionados con la idea de innovar y luego nos olvidamos que el 99% de nuestro trabajo diario es mantener cosas que ya existen. Entonces yo veo súper importante esta lógica feminista, porque viene de la crítica de teoría feminista, no solamente aplicada a las personas y a la naturaleza, sino a la extensión de las personas, que son las infraestructuras y la tecnología que utilizamos. Sí, y la dimensión ahí del cuidado, yo creo que es importante mantener, como tú decías, esta perspectiva también, esta óptica feminista aquí, pero sí yo creo que sí es relevante y además a nosotros, por ejemplo, en la literatura nos aparecía también, ¿no? No demasiado, pero para elaborar el informe con Estefania, pero sí que aparecía esta dimensión de la reparación, ¿no? En comunidades, sí que era verdad que eran comunidades precisamente, que eran comunidades para bueno, en inglés les llamaban repair communities, ¿no? Y había también esta cuestión del cambio de valor, ¿no? Y precisamente se ponía mucho el valor en la conservación de los objetos, ¿no? Había como una relación de valorar el cuidado hacia los objetos. También había, por supuesto, un valor importante puesto en la dimensión comunitaria, en el poder realizarlo junto con otras personas y así. Por cierto, no hemos introducido el report, que ese report con Estefania, no hemos dicho nada, ¿no? Del report. ¿Lo habéis publicado ya? Sí, está público. Yo lo que tengo es un borrador, un draft. Sí, pero bueno, si quieres público. presentarlo. No, bueno, lo que estaba hablando Viviana, puedes describir tú. El report es parte de un proyecto que coordinamos nosotros que se llama Just Transition to Circular Economy, haciendo una transición justa a la economía circular,
que una de las críticas fundamentales que tenemos nosotros al concepto de economía circular, como se utiliza a nivel de la Unión Europea, como se utiliza también a nivel de país de estrategia de economía circular a nivel regional, autonómico, aquí en España a nivel nacional, es una idea bastante tecnocrática, que a través de la solución, que a través de la tecnología se pueden encontrar soluciones para cerrar los ciclos productivos, ¿no? Para reducir el impacto. Sin embargo, nosotros pensamos que faltan 3 dimensiones fundamentales. El trabajo, o sea, quién trabaja luego dentro de las cadenas productivas. El tema de justicia global, o sea, dónde esta gente trabaja, norte, sur. Y luego la dimensión de género, que Viviana, bueno, puedes hablar un poco tú del report, ¿no? Sí, básicamente eso, la transición justa desde una dimensión de género, y lo que hicimos fue pues, elaborar una revisión de literatura centrándonos en concreto, bueno, primero en, digamos, en un enfoque que es la economía ecológica feminista. Es que estoy tan acostumbrada a decirlo en inglés que precisamente se centra en un enfoque que es compartido entre la economía feminista y la economía ecológica. Me cuesta también decirlo, no decirlo en inglés. Y hicimos una revisión de literatura para ver si aquí aparecían cuestiones relativas a la economía circular y tal. Y posteriormente, bueno, seguimos esta revisión ya centrándonos concretamente en buscar dimensiones que tuviesen que ver con el género y con el cuidado, con los trabajos de cuidado dentro de de artículos que tuviesen que ver, de literatura que tuviese que ver con la economía circular, ¿no? Y bueno, intentamos ver un poco cómo aplicar estas cuestiones o estas dimensiones de género en este contexto, y aparecieron todos estos elementos que tienen que ver con el trabajo de cuidado, y con también hacer un elemento importante era precisamente una transformación, ¿no? De la valorización o de transformación del valor en este contexto, en el marco de la economía circular, ¿no? Y va un poco por ahí. Porque, bueno, somos todos investigadores y a veces no aterrizamos al terreno de lo concreto. Y creo que mi labor es hacer conexión también un poco con la audiencia que está. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque aquí me estáis contando todos los problemas, los peligros, pero, ¿qué aspecto tiene una sociedad haciendo ficción? ¿Vale? De hecho, ya cuando en la reunión previa saqué este tema, dice, pero eso es ficción. Ya, pero vamos a hacer un esfuerzo. ¿Qué aspecto tiene una sociedad que pone los cuidados en el centro en términos de relaciones humanas, sistema social? ¿Qué se os ocurre? A todos los niveles, el que sea. Estaba pensando que estamos hablando mucho de los valores, que me parece que es un aspecto fundamental, ¿no? Estamos hablando de que los cuidados en nuestras estructuras o escala de valores están por debajo de otros trabajos. Y estoy de acuerdo. Pero creo que nos falta, y esto es un poco también hipótesis, ¿no? Pero que nos falta otro pilar que es muy importante, ¿no? Que es las habilidades de cuidados, ¿no? O sea, cuidar tampoco es fácil, ¿sabes? No es una cosa que aprendas, nazcas sabiendo cómo cuidar. Y precisamente porque los trabajos de cuidados se han ido desvalorizando y delegando en ciertos grupos, yo me pregunto hasta qué punto somos una sociedad que ha perdido su capacidad, su habilidad para cuidar. O sea, lo primero, o sea, que ya no solo es una cuestión de valores, sino de que ni siquiera, y especialmente cuando hablamos de cuidado de lo no humano, ¿no? De la infraestructura, de la tecnología, pero también de lo humano. O sea, ¿hasta qué punto es solo una cuestión de valores, o ahora mismo es incluso una cuestión de que hemos perdido la habilidad, una gran parte de la población ha perdido las habilidades que requiere el cuidado, el conocimiento práctico? Y dos, hasta qué punto esto está generando una escasez de cuidados que puede llevar a una revalorización
una mercantilización y que lleguemos a una situación en la que los cuidados empiezan a estar valorados siempre que están mercantilizados, ¿no? Precisamente porque son escasos, igual que sucede con otro tipo de bienes, ¿no? Que hablamos de que al final... Entonces yo me imagino que una sociedad a lo mejor de cuidados puede ser ese tipo de sociedad más igualitarias, donde el cuidado es distribuido, donde todo el mundo cuida, donde todo el mundo puede cuidar, o una sociedad donde el cuidado está totalmente... hemos sido, digamos... privados de la habilidad de cuidar, somos completamente dependientes de un mercado de cuidados y solo podemos acceder a los cuidados mientras paguemos por ellos, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Y además, eso yo creo que es lo que tratabas de apuntar un poco en el report o en las partes más tempranas del report, y es el tremendo peligro que hay de especializar, por ejemplo, los cuidados en lo referente a la educación a los cuidados de los niños. No es sustituible la paternidad. No es sustituible. Eso genera unos problemas psicológicos mayores, el de tener padres y madres ausentes. Entonces no es posible que tú pretendas mercantilizar esa parte de los cuidados que te corresponde a ti. Bueno, y además muchas veces es que el propio sistema te empuja, porque tú tienes un trabajo especializado que es a jornada completa y incluso casi te van pidiendo como más tiempo, y si no puedes hacer otra cosa que acudir al mercado para pedir que otra persona se encargue de hacer eso, pero no es sustituible. Entonces ese es uno de los peligros. O no sabes cuidar. O no sabes, pero... Yo esto no lo tengo tan claro. Que no, o sea, yo... A ver, en un sentido... En una dimensión tecnológica o de la tecnología, como apuntaba Mario, tal, ahí ya lo veo más, ¿no?, complejo. Pero a nivel de cuidados, por ejemplo, ¿no?, cuidados domésticos o incluso cuidado medioambiental, que bueno, eso ya también... Pero yo creo que hay unas personas que... tienen el poder o la capacidad para decidir no cuidar y que otras lo hagan, o sea, como desplazar, ¿no?, su capacidad de cuidar, pero que lo hacen por una cuestión de poder, o sea, de que pueden hacerlo. Creo que en una situación de necesidad, si tú tienes que cuidar, si hablamos de cuidados interpersonales, ¿no?, por ejemplo. O sea, creo que es un poco más complejo, no lo sé, no tengo tan claro si es solo que no sepamos ya, o lo que está claro es que son dimensiones que están, eso precisamente porque, como hablábamos, están desvalorizadas, sí que están también olvidadas, ¿no? Eso que mencionaba yo antes del cuidado del medio ambiente y todos esos elementos, ¿no?, que por ejemplo que se podrían ver en este tipo de productores de alimentos o tal, obviamente como se infravaloran y no se permiten por el modo en que tienen que producir, pues se dejan de lado y sí, puede ser que se olviden, pero no sé, me parece que es un poco más complejo. Y también, y sí que estoy de acuerdo, o sea, yo como lo veo esa sociedad, que para mí esto que planteas tú sería como bastante distópico, aunque en parte puede que ya pase en algunos elementos, pero yo sí que... para mí, ¿cómo deberías...? Me cuesta imaginármela, porque tal y como está la situación es difícil, pero a mí sí que, desde luego, me parece bastante acertada estas cuestiones que mencionaba antes de la literatura que nos apareció para los informes con respecto al decrecimiento, este planteamiento que hacen de esta... desmercantilización y puesta en común de los cuidados. Creo que la dimensión comunitaria siempre lo he pensado por distintos elementos o teniéndola en cuenta para analizar distintos elementos, pero siempre me aparece una y otra vez la comunidad, lo comunitario, lo común, como un elemento que yo creo que es relevante y que debe ser desde lo común que estos cuidados
en todas las dimensiones, o sea, en los cuidados, tanto entre los seres humanos como cuidados medioambientales, como los que mencionaba Mario, incluso tecnológicos y tal. Creo que tiene que ser desde lo común, o debería ser en una sociedad en la que a mí me gustaría estar, debería ser desde ahí que se aproximase a los cuidados. Yo creo que, bueno, no sé, por poner una nota de optimismo, voy a confiar en que podamos aprender a hacer eso, ¿no? A vivir un poco más en comunidad, a cuidar y demás, porque si no también nuestro trabajo, bueno, si metemos aquí ese pesimismo, va a costar seguir haciendo nuestro trabajo. Y luego otra cosa que está conectada con lo que estáis diciendo y que no salió todavía, yo creo, que es la cuestión del tiempo, ¿no? Que es una demanda desde toda la literatura del decrecimiento y poscrecimiento, ¿no? También el disponer más tiempo para poder dedicarnos a todos esos cuidados y también a ese trabajo de generar comunidad, ¿no? Y trabajar con la comunidad. Entonces es algo que parece clave, ¿no? Para poder dedicarnos a esos cuidados, disponer del tiempo para poder hacerlo, además de aprender a hacerlo, claro, que es el otro punto también importante, ¿no? Sí, en la reunión previa, esta frase que te comentaba yo de Arturo Escobar, que yo se la escuché decir en un seminario, ¿no? En la Universidad de Barcelona, y me pareció, o sea, es una frase sencillísima y lo que dice es como 1 + 1 = 2, pero es y eso parecería una obviedad, pero es una verdad como un templo, ¿no? Y es el capital no permite la temporalidad del cuidado, y es así, o sea, y es un conflicto que es constante y que si te paras a pensarlo, al que te enfrentas día a día en la vida, ¿no? Sobre todo ya si te centras más, por ejemplo, en una dimensión personal de los cuidados, o sea, quiere decir interpersonal, a nivel de cuidados domésticos o de conciliación. Cuando tienes hijos es algo como hijas, es algo como muy evidente que no hay tiempo, nunca hay tiempo, y es algo muy frustrante no tener tiempo para, pues eso, para... Si te demandan cosas, sobre todo. Sí, pero y aunque no demanden, ¿no? Es como no, es... ves que es como difícil. Yo digo, si tu empresa te demanda, si el mundo académico te demanda un paper cada 6 meses, ahí ya entras en un bucle. Sí. Yo siempre me acuerdo, yo hice mi doctorado en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, y tenía unos vecinos andaluces, y ella era investigadora en ciencias biológicas, trabajaba temas de biología de las plantas. Y ella trabajaba el finde, porque había tenido niños y me decía, Mario, yo no puedo parar de trabajar porque mis colegas hombres van a publicar más que yo. Y entonces yo no voy a poder seguir en mi carrera. Entonces tengo que trabajar el finde cuando mi chico está en casa y puede estar más tiempo con mis hijos y yo estoy trabajando. Es brutal. Y yo no lo veía ahí porque yo estaba haciendo mi doctorado y con la gran ayuda de mi mujer. Sí. Que estaba con el niño. La violencia capitalista de la academia da para un podcast también. Sí, claro, como en todas las dimensiones. Entonces, no sé, pero a mí es que esa frase me parece eso, que es como una cosa como muy obvia, pero es así, ¿no? Y de ahí se deriva también precisamente esta cuestión que también aparece en la literatura y que está en el informe, que es esta cuestión de la sostenibilidad de la vida misma, ¿no? Precisamente que el tiempo que no exista ese tiempo al final no se permite, no genera esta posibilidad para que se sostenga la vida siquiera, ¿no? Sí, aquí un poco uniendo las cosas y también uniendo también a un podcast un programa que va a venir, un episodio que vendrá más temprano que tarde, que es sobre Illich y Gorz y sobre todo de la
la postura o la noción de que estamos sobreespecializados, ¿no? Ahora mismo cada uno tiene una tarea muy concreta, tiene que hacer acopio de un montón de habilidades precisamente para eso, y se desprende de muchas habilidades que antes sí que tenía un ser humano cualquiera, ¿no? Entonces, el hecho es que lo que estamos pidiendo, y por forzar que vayamos al terreno de lo concreto, estamos pidiendo que para ese mundo nuevo que se abre, en el que necesitamos tiempo para poder cuidar, necesitamos que haya una jornada de trabajo especializado más reducida. Y también desespecializarnos de alguna manera. Volver a recoger esas habilidades que son necesarias, pero también lo que estabas tú planteando, pero también para saber cómo hacer un mantenimiento del medio ambiente humano, del medio ambiente natural. Me vais a llamar la atención por lo que voy a decir ahora, y por el medio ambiente construido. No iba a decir artificial, pero digo, ya vamos a empezar con la tour. Pero bueno, es como que parece que necesitamos acomodar ese nuevo mundo que se abre, en el que necesitamos reempoderarnos y dejar espacio también al trabajo de los cuidados. Y eso implica necesariamente que tengamos una jornada más reducida, y por dejar, digamos, una política más concreta orientativa para quien nos está escuchando. Y no sé si os ocurre algo más que a lo mejor no ha salido y debería salir, porque tenemos 8 minutos para que salgan los trenes de varias personas de aquí, y también hay que recoger niños y etcétera, ¿vale? Hay que hacer cuidados y conciliación. Claro, exactamente. Yo tengo que cocinar para mis hijos. ¿Y vosotros pensáis que hay conflicto entre la visión de cuidados como algo común y la visión de cuidados como algo público? ¿Ver al Estado como proveedor de cuidados o ver a la comunidad, ¿no? Yo creo que supongo que ahí también hay una... Sí, esta dimensión, por ejemplo, aparecía en la literatura de decrecimiento que encontramos para el informe. Había autores que rechazaban tanto esta remuneración de los trabajos de cuidados, o sea, monetarización, como también el desplazamiento hacia el Estado, ¿no? La veían como problemática, porque también es una manera de acabar o de no poder elaborar esta dimensión comunitaria, que es considerada precisamente que todas las personas tengan una responsabilidad de cuidados, ¿no? Que sería el elemento aquí importante, yo creo, porque también se relaciona con lo que acabas de mencionar tú, ¿no? Entonces, yo creo que sí que está... Y ayudar, y también hay que introducir la dimensión política de la autogestión. Sí. Cuando tú mandas, digamos, la toma de decisiones sobre cómo debe hacerse el cuidado, la mandas a Madrid, tú pierdes de alguna manera la posibilidad de tener un mínimo control sobre cómo va a ser el cuidado de tus hijos. También si la mandas a Santiago. O a Santiago también. Te digo yo. Sí. Sí. Bueno, también hay otra dimensión. Bueno, podemos tener otro podcast sobre esto. Desde la perspectiva marxista yo te diría, vale, perfecto, en las comunidades que se saben organizar bien y las que no, entonces tú creas una desigualdad territorial brutal. Desde un marxista te diría, bueno, centralizamos los cuidados, el servicio, para que todo el mundo tenga derecho a la misma calidad, ¿no? Hay un trade-off súper interesante ahí que tiene que ver con la autonomía, la centralización, hasta dónde se puede planificar la economía, desde dónde se tiene que planificar la economía, cuál es el punto del compromiso entre la eficiencia y la justicia y la democracia. Son muchas cuestiones así complejas, ¿no? Sí, porque supongo que al final, estando de acuerdo en la universalidad de los cuidados, luego puede haber diferencias a la hora de decir cómo aseguramos esa universalidad. Las circunstancias también de cada uno. Pero bueno, que puede ser reconciliable esto diciendo que, bueno, necesitamos un Estado que se involucre, pero para facilitar o darnos las herramientas para la autogestión también de los cuidados. Sí. Cuando prevea que hay... Esto es lo que llamamos, por ejemplo, una policentricidad apoyada por el Estado. Es decir, que
que no trate de hacer una estructura plenamente top-down de gestión, de provisión de los cuidados, homogenizante y centralizada en su toma de decisiones, sino que permita dar las herramientas para que todas las comunidades puedan tener un mínimo de habilidades y de recursos para poder, o sea, que sirva, digamos, para hacer el sustrato, pero que los demás la rieguen. Yo creo que una de las claves que además yo creo que, bueno, siempre vuelvo a citar cada vez a mi amigo David Graeber, es reivindicar la capacidad de experimentar que tenemos nosotros los seres humanos. Experimentar. O sea, al final la historia de la humanidad es una historia de experimentaciones, algunos experimentos fracasados, algunos con éxito. El problema es que en el momento en que nos encontramos la capacidad de experimentar nuevas formas de cuidado colectivo, comunitario, está muy limitada. Sí. Pero de hecho, esperanzadoramente, por ejemplo, en esta literatura que yo mencionaba que encontramos, aparecían incluso ejemplos concretos que existen y que funcionan de comunidades, sí, como en el pueblo de Marinaleda, en el sur del Estado español, con el cuidado, por ejemplo, de las criaturas o cooperativas en Venezuela que tienen que ver con el cuidado a nivel de salud. No nos paga Venezuela. Es que no sé qué falta Corea del Norte, creo. No hemos recibido ningún dinero, ningún peso de Venezuela. Ningún bolívar de Venezuela. Y algún ejemplo más creo que aparecía. Algún ejemplo más aparecía seguro. Sí, Cuba, seguramente. Falta Cuba. No, me parece que era clínicas en Tesaloniki. Y alguna más. Sí. Queremos terminar enseñando el libro. Sí, ahora la última pregunta, aunque tenía algunas más en las que podía salir alguna cosa más, como el derecho a reparar, que lo hablaremos más adelante. Yo quería pedirte, Viviana, si nos podías recomendar libros. Sí, yo os quiero recomendar este libro que mencionamos una o dos veces, no recuerdo bien, también en el informe a Maya Pérez Orozco, que es una economista feminista, que tiene este libro que para mí fue muy importante ya antes de empezar a trabajar en este informe y con Estefania, que es Subversión feminista de la economía, sobre el conflicto capital-vida, que es una manera muy buena de introducir en todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con la sostenibilidad de la vida, todas estas cuestiones que hemos estado hablando, la crisis de la reproducción social, o sea, un montón de elementos de los que hemos estado hablando y que tienen que ver con los cuidados y que, no sé, que me parece esencial la manera que tiene ella de hablar de estas cuestiones, es como muy también pedagógica, no sé, me parece que es un libro que para sentar las bases de todo esto que hemos estado hablando es muy importante. Así que nada, esa es mi recomendación. Bueno, pues si queréis con esta recomendación terminamos este programa y bueno, muchas gracias a todos y todas por venir y gracias a ustedes también que nos... Bueno, ustedes, ¿por qué el estatus de usted? No, son amigos. Cada vez que nos mandáis mensajes de que os ha gustado el podcast o que no os ha gustado y tal, nos hace mucha ilusión. Bueno, sobre todo cuando nos decís que os ha gustado. Seguid mandándonos mensajes, contestamos cuando podemos y a veces lo metemos y de verdad que siempre escuchamos todo lo que nos dicen y nos hace mucha ilusión. Nos vemos, nada, el mes que viene. El tema, no lo sé, lo decidiremos. Venga, hasta la próxima. Chao. 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 Thank you.